Esto no era la entrada de Crespo, esto no era nada acá la salida, hasta que se hizo la ruta a Paraná. Después empezó a entrar por acá. Si no se entraba por el Arsenal allá, esa era la entrada de Crespo. Venir de Racedo, esa era la ruta. La ruta, claro. La ruta de tierra. Y bueno, después sí. Y bueno, esto sí, esta calle tenía más de 1 metro de desnivel. Había que tener cuidado los días de lluvia. La parte ya de la aldea vendría a ser. Claro, era la parte de la aldea. Porque la parte de la aldea, por ahí muchos dicen que es a partir de calle Entre Ríos. La aldea es calle Alberdi. En la esquina de Alberdi y Sagemüller, ahí antiguamente ahí empezaba la aldea, porque si ustedes agarran los planos de Crespo, fíjense en que está cruzadito, la aldea con Crespo y la aldea cruzadita. Y bueno, después hicieron más derechito y bueno, y tomaron como calle Entre Ríos, como del río para este lado. Todo empezó, mi papá siempre fue peón rural. Y él estaba en un campo acá, pero él ya tenía esta propiedad, acá donde... Esto no estaba, obviamente, pero acá al lado había una casa vieja, bueno, eso era propiedad de papá. Y bueno, y una vez le dijeron a papá, mira Miguel, necesitaríamos que se limpie el campo. Y bueno, agarró papá y tenía alguna gente que lo instruía, pero poné un boliche, dijeron, Miguel, poné un boliche y vos vendiendo tanto, porque papá tenía un sobrino que era bastante habilidoso para los negocios. Entonces él le decía, y bueno, agarró el papá, hizo un pequeño despensa y bar, podría ser, almacencito, almacén. Y bueno, así se empezó, despacito, año 1959. Vos eras muy chico. Y yo tenía 10. 10 años. A ver, sí, tenía 10, a ver, 49. Hace años que no tengo bar, no sé cómo es, pero antes la gente, antes de ir a trabajar, se tomaba algo. No sé si en algunos barrios todavía pasa o no, capaz que sí, capaz que no. Y bueno, había que estar temprano. Si se entraba a trabajar a las 7:30 y a las 6 había que estar. Porque de 6 a 7:30 cargaban el tanque. Calentar el cuerpo, claro, ¿viste? Sí, no. La patrona arriba del carro esperando que el patrón termine de... Claro, en carro. O sea, los carros lo dejaban aquí al costado. Pero mayormente, claro, por ahí había una camionetita, una chatita, ¿viste? Claro. Una Forá, una Chevrolet, pero si no, era carro. ¿Y algún caballo atado de un árbol o algún Y de noche la muchachada, a caballo, ¿vale? Había 8 o 10 caballos acá, de noche había unas cosas para atar, papá había hecho había puesto unos palos, ¿viste? Y bueno, ahí se estaban los caballos, se estacionaban. Sí, Mando, y de lo que se vendía habitualmente en esa época, se vendían muchas cosas sueltas y demás. Sí, en aquel entonces era la harina, el azúcar, los fideos. La yerba no, la yerba ya venía envasada. Yo te estoy hablando de esa época. Antiguamente se vendía querosén. Querosén también. Y sí, y bueno, y pues lo mejor que yo estaba despachando de azúcar, 2 litros de querosén, ibas al fondo a buscar querosén y venía y bueno, te enjuagabas un poquito las manos y sigue al baile y nadie se enfermó, nadie. Claro, no, viste, era. Y hoy no lo podías y hacer. acá enfrente que había algunas casas, bueno, ni hablar, a la estación no estaba todavía. Sí, donde ahora está esta edificación nueva, ahí había una casa antigua, donde está la IPF, ahí era otra cosa vieja, ¿viste? Había un baldío, un terreno grande también, y en la esquina había una casita. Y bueno, sí, completamente. Acá al lado no había nada, todo esto acá al lado era baldío. Y bueno, después seguías para abajo y siempre sí, había casa, ¿no? Obviamente que había, pero no, ahora ya ha cambiado muchísimo. Mando, y se usaba la libretita seguramente. Todo, era libreta. 15, 20, 30, no sé cuántas libretas había.